Hey, muy buenas amigos, soy Sergio y bienvenidos a un vídeo más de Artistbox y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a seguir hablando un poco de lo que sería la magia, el concepto de magia concretamente en la prehistoria. Ya que antiguamente aquellos primeros homínidos miraban a su alrededor y veían los fenómenos naturales, veían también a los animales, que eran criaturas poderosas y que prácticamente podían acabar con su vida, veían también el fuego, el agua, el viento, el rayo, el trueno, e incluso cuando iban a dormir veían en aquellos sueños personas que a lo mejor nunca existieron o que eran personas fallecidas, o podían ver cómo interactuaban con sus amigos que podían estar en otro lugar o en ese mismo lugar todos durmiendo dentro de los sueños. Toda, ese, toda esa ignorancia del mundo y al mismo tiempo toda esa información que recibían estos homínidos lo van a interpretar de una manera sobrenatural y va a dar como base lo que hoy conocemos magia. Así que en este vídeo hoy vamos a explorar el concepto de magia en la prehistoria y cómo fueron las primeras experiencias espirituales de aquellos primeros hombres y a estos primeros homínidos que empezaron a vivir en grupo. Así que allí vamos. Pero bueno, ¿qué era la magia para nuestros antepasados prehistóricos, no? Ya he dicho en un vídeo anterior que al fin y al cabo fue una causa de supersticiones, causas y efectos, ver que algo funcionaba pero no se sabía muy bien por qué, y todo eso va construyendo un pensamiento mágico que va dando poco a poco un cuerpo a lo que son una serie de rituales, una serie de símbolos, una serie de aspectos culturales que van diferenciando un grupo de otro. Ya que la magia en la prehistoria no se puede considerar como hoy día un truco que tal vez los harían para distraer o una simple superstición. No, la magia tiene que cumplir normalmente una serie de expectativas simbólicas y una manera de conectar con el mundo, con el universo, con lo espiritual, llámalo como tú quieras, ya que los primeros grupos humanos veían el mundo, no voy a decir como un gran ser vivo, porque eso sería una visión bastante panteísta, pero sí que podían ver cierta conexión de unas causas y efectos que ellos observaban en la naturaleza. Es decir, como que todo de alguna manera podía estar conectado. Cada grupo va a darle su explicación de qué es el mundo de los espíritus que interactúa en el mundo humano, el mundo de la energía tal que interactúa aquí. Ya cada grupo poco a poco va a ir haciendo más complejo esa superficie, va a hacer más complejo sus creencias. Pero lo que sí es cierto es que lo que todos compartían era esa visión animista en el que todo estaba vivo y todo estaba conectado. Que la visión animista, ya la veremos más adelante, pero que está relacionada con lo que los humanos también observan en los sueños. Es decir, porque en este mundo onírico, ¿no? En este mundo de sueños, veo a los muertos, veo objetos, puedo utilizarlos. Y eso va a ir siempre dando una serie de interpretaciones. Pero aquí lo importante es que la magia tiene una visión totalmente práctica y útil. La magia se realiza para conseguir un propósito material muy concreto, que puede ser favorecer la caza, la fertilidad, curar a un individuo e incluso espantar los posibles malos espíritus que puedan ver en una comunidad. Es decir, la magia no buscaba tanto una reflexión acerca del mundo, sino una serie de patrones y rituales que pudieran funcionar de la manera más rápida posible para ejercer el efecto que se deseaba. Y aquí hay algo muy curioso, y es que la magia inicialmente combina tanto el arte como la ciencia y aquí no podemos dar cuenta cómo la magia combina arte, rito y ciencia de una manera bastante curiosa, ya que no solamente se basaba en hacer una serie de rituales, sino que también estos propios primeros magos o chamanes, si queremos llamarlos así, son también los que van a empezar a explorar el mundo que les rodea y entender las propiedades que pueden ver en plantas, minerales. Es decir, la magia va a englobar una serie de prácticas que con el tiempo se van a ir separando las unas de las otras, incluso la filosofía en este aspecto, o una especie de proto-pensamiento primitivo que va a terminar dando siempre los resultados o las disciplinas que hoy día conocemos. Evidentemente no de una manera lineal, pero sí que de ahí podemos ver
las primeras curiosidades y los primeros intentos del hombre de comunicarse. Por ejemplo, las cuevas como Altamira o Lascaux no solo son meras pinturas en una pared o en una cueva, no, son realmente templos sagrados donde ya fuese el chamán, que podía ser un hombre o una mujer, a día de hoy se sabe que dependiendo de la localidad podía ser uno u otro, iban y hacían estas pinturas con una intención mágica. ¿Y cuál era esa intención mágica? Pues que los primeros bisontes, ciervos y otros animales que se pintaban se hacía con una visión ritual mágica, es decir, favorecer lo que era la caza o la fertilidad. Se entendía que si ese animal era pintado, ya fuese de una manera que había sido cazado, que podía estar rodeado por cazadores o que pudiera estar rodeado de otros animalitos pequeños, se entendía que si eso se pintaba, eso se podía reproducir en lo que sería el mundo exterior. Es decir, que pintar X animales podía ayudar a la próxima cacería o a la próxima estación que tocara la caza. Era un arte pues con un toque o con un acto sagrado, podríamos decir. Es decir, aquí también estamos viendo el inicio de lo que conocemos hoy día como pintura religiosa. Pero que no solamente estaba la pintura, estaba la danza, estaba el canto, estaba lo que era la cerámica, las primeras tallas en barro y en piedra. Todo eso siempre tenía o estaba englobado en una visión bastante supersticiosa y mágica, convirtiendo así el arte en magia. Y ahora vamos a hablar de los principios del pensamiento mágico, que lo creáis o no, estos dos fundamentos siguen operándose hoy día en muchas filosofías, como puede ser, por ejemplo, el New Age, que es el siguiente. La antropología ha descubierto dos grandes principios que guiaban el pensamiento mágico prehistórico, que eran los siguientes. El principio de semejanza, también conocido como principio de imitación. Lo semejante reproduce lo semejante, es decir, si yo pinto un animal que está siendo cazado, eso lo voy a poder representar luego en la vida real cazando a ese mismo animal que yo he dibujado. Este sería el primer tipo de magia que conocemos. Y después el otro, el principio de contacto por contagio, que las cosas que estaban unidas siguen unidas. Y por eso se usaba, por ejemplo, cabellos, huellas, dientes, huesos en diferentes rituales mágicos. Es decir, si he matado un león, me puedo quedar con la cabellera del león porque en principio ahí sigue estando el espíritu del león y puedo utilizar su fuerza espiritual. Y estos principios pues muestran una mentalidad en la que lo simbólico, los gestos y los objetos tenían poder. Y aquí, después de hacer toda esta explicación, vamos a tener que hablar del chamán, que es el primer mediador espiritual. Porque dentro de todas estas escenas podemos ver personas que pintaban en Altamira, que bailaban, que cantaban, a veces lo podían hacer de manera individual o de manera colectiva, todo lo que era tribu, pero poco a poco va surgiendo una figura que es la que va organizando todos estos rituales, ya sea porque ha hecho una hazaña extraordinaria, ya sea porque el grupo lo identifica como algo sobrenatural o con una sensibilidad que supera al de los demás, o ya sea porque esta persona ha logrado engañar a los otros, que eso también podría ser una posibilidad. Es decir, no nos pongamos aquí en plan todo místico, que el ser humano lleva arrastrando también sus defectos desde hace tiempo. Y en medio de todo esto, de todos estos rituales, de todas estas figuras, de todas estos inicios de grupos sociales, surge lo que es la figura del chamán. Y es que el chamán es el mediador entre el mundo humano y el mundo espiritual, a través de trances, danzas, sonidos o plantas sagradas, entra en contacto con el mundo de los espíritus, los antepasados o las fuerzas de la naturaleza. Era el sanador, era el guía y era el protector normalmente de la comunidad. Y era la persona sabia a la que normalmente, aunque no era el jefe de la tribu solía tener bastante respeto a la opinión que éste tuviera. El poder del chamán no era algo individual, sino que era colectivo, es decir, la tribu también tenía que cumplir una serie de requisitos para que el chamán pudiera conectar con este mundo espiritual, con ese más allá. Si en la tribu se hacía una serie de cosas que se interpretaba que no gustaban los espíritus, podía darse la casualidad de que el chamán no pudiera conectar con tanta facilidad
con este otro mundo espiritual. Así que, mientras podía haber un líder político que mantenía el orden entre los diferentes individuos, el chamán era el que mantenía el orden entre los diferentes sujetos y lo otro, es decir, la naturaleza, el cosmos y el mundo espiritual. Es decir, el primer mago que tenemos constancia, como el chamán, no buscaba dominar la naturaleza, sino que procuraba dialogar con esta para poder tener una serie de efectos lo más rápido e inmediato. También hay que decir una cosa, esto de que procuraba dialogar con ella también habría que tomarlo un poco de las pinzas, porque normalmente el chamán, que a día de hoy es una figura que nos puede hacer mucha risa, ¿no?, cuando hablamos de la ayahuasca, es un trabajo relativamente peligroso, y más en aquella época. El chamán rara vez hacía un viaje de ayahuasca solo. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que muriera. Si el chamán moría en ese viaje, podía ocurrir que la aldea quedara totalmente desprotegida. Y esto es muy importante, el chamán no bebía ayahuasca en el sentido de como el que se fuma un peta. No funcionaba así. Si había una necesidad real e importante dentro de la tribu en el que el chamán tuviera que entrar en contacto con el mundo de los espíritus para poder hablar con ellos y en ocasiones enfrentarse a ciertos seres luminosos para poder aplacar su ira y por tanto evitar el mal que estos producía, ahí utilizaba la ayahuasca. Si el chamán moría, es que realmente había sido aniquilado por los espíritus malignos o vete tú a saber qué, y se creaba el caos en todo lo que era la sociedad. Es decir, que la figura del chamán no tenemos que verla solamente como me voy a dar un viaje, no. Cuando un chamán se tomaba y se hacía un viaje místico, ya fuera con la ayahuasca, seta o a través del canto o a través de diferentes rituales, lo que pretendía era entrar en ese otro mundo para saber qué estaba ocurriendo allí, que estaba interfiriendo en el mundo natural, que no estaba permitiendo que hubiese una buena caza o que una persona estuviera muy enferma o que muchos estuvieran enfermos, y a partir de ahí hacía normalmente un diálogo e intentaba llegar a un acuerdo o incluso llegaba a pelear con esos seres. Es decir, ese mundo abstracto para el chamán y para la tribu era real. Era tan real que cuando venían de esos viajes lo pintaban. Aquí podemos ver una serie de pinturas que es lo que el chamán percibía cuando estaba bajo el estado alterado de la conciencia, es decir, cómo él se veía y lo que él veía en ese más allá, es decir, que para ellos era real. Esto no es un brote esquizofrénico ni un brote psicótico, no, esto es una persona que está interactuando con la otra realidad que es la que para ellos existe. Aquí también podemos hablar de lo que llamaríamos una naturaleza sagrada. Bien, el concepto de lo sagrado y lo profano hoy día está bastante diferenciado, aunque a veces pueden más o menos diluirse. En la prehistoria, evidentemente, habían lugares sagrados de poder y había otros lugares en los que se podía hacer una vida normal. ¿Era realmente la naturaleza sagrada? ¿Se veía la naturaleza como la percibimos hoy día, un ente vivo o, como diría Spinoza, ¿no?, una extensión de un ser divino y demás? Bueno, es complicado, no podemos decir ni que sí ni que no. Lo que sí sabemos es que ellos le daban a los diferentes aspectos de la naturaleza, a las plantas, a los objetos animados, inanimados, a los animales, todo ello le daba una característica que hemos llamado animismo. Tenían una especie como de esencia que se podía más o menos manipular. De ahí a que la naturaleza fuera sagrada es relativo, porque esos otros seres, es decir, esos otros árboles, esos otros animales, esas otras tormentas, pues no eran siempre amigables y había que luchar contra ellas o incluso matar antes de que te mataran. Así que no había una visión de una naturaleza sagrada pacífica, pero sí que había una visión de que lo que hay fuera de mí también tiene un espíritu como tengo yo. Eso es cierto, y a partir de ahí se va creando unas relaciones con la naturaleza y con los animales muy concreta, muy peculiar y particular de aquella época. Y la magia en este aspecto era una manera de honrar, proteger o pedir ayuda a lo que eran esos otros espíritus que estaban fuera del alcance del ser humano y que solo podíamos
someterlos o pedir ayuda cuando íbamos a ese más allá o haciendo algún tipo de ritual colectivo. Estos rituales pues se podían hacer, por ejemplo, para atraer la lluvia, ceremonias para asegurar la caza y actos simbólicos para bendecir lo que era la fertilidad y la salud del grupo. Es decir, la magia en muchos aspectos es una especie de comunión con el entorno que te rodeaba. Y aquí sí que es verdad que aparece lo que es la primera religión o la religión primitiva, que evidentemente se va a ir volviendo cada vez más y más compleja, se van a ir diferenciando esta visión animista casi universal en todas partes, se va a ir dividiendo en diferentes estructuras de fe, hasta que finalmente esta visión animista ha casi desaparecido de la faz de la tierra y solamente están en algunas tribus que pueden estar en el Amazonas, en Australia, tal vez algunas personas que vivan más o menos aisladas en el norte de Europa y Rusia, pero que no es la religión predominante ni de lejos en la actualidad. Ahora, ¿qué funciones tenía la magia prehistórica? Bueno, ya he dicho algunas, ¿vale? Y ahora aquí simplemente voy a intentar enumerarlas ya un poco por orden. Era una magia principalmente práctica, aunque estuviera llena de símbolos. Es decir, si se hacía era porque se necesitaba cambiar algo de lo que estaba ocurriendo en nuestra comunidad, ya sea que está habiendo más personas enfermas de lo habitual, ya sea que se acerca a la caza y necesitamos que sea una buena caza, ya sea de que estamos viendo que hay poca lluvia o que está habiendo demasiada lluvia. Es decir, arreglar problemas prácticos que tenían que ver mucho con lo que era la supervivencia del ser humano. Es decir, la magia era muy práctica y pragmática en este aspecto. Y esta cumplía siempre una serie de funciones dentro del grupo. Es decir, no creéis que el chamán podía hacer magia para él solo. No, la magia tenía sentido siempre y cuando se hiciera para la comunidad. Otra cosa es que de vez en cuando el chamán tuviera que hacer sus meditaciones para reflexionar acerca de un asunto del grupo, pero que siempre que se hacía un ritual tenía que ver con el grupo y el bienestar de este. Tenía funciones prácticas que era asegurar la supervivencia del grupo a través de una buena caza, a través de una buena recolección de alimentos, a través de una buena cosecha. Eso era fundamental. Función social, que era reforzar los lazos de comunión de toda la comunidad a través de diferentes rituales colectivos que permitían que todos pudieran interactuar y por tanto sentirse parte de algo más grande que ellos mismos y que permitiera la cohesión del grupo, ya que si la cohesión del grupo se diluía, era muy difícil sobrevivir en ese mundo prehistórico. La función cognitiva, ofrecer una serie de explicaciones simbólicas a lo que está ocurriendo. Bueno, pero esta pandemia que estamos teniendo, bueno, es que los espíritus están enfadados. No, es que los espíritus de X animales han sido contaminados por un demonio, lo que sea. Pues había que dar una explicación a lo que iba sucediendo. Y una función espiritual. Conectar con lo invisible, el misterio de la vida y el más allá o lo que sería la muerte directamente. En cierta manera, y para resumir, la magia fue el primer lenguaje simbólico de la humanidad. Un puente entre el pensamiento, la acción, la emoción y el arte. Es decir, la magia termina construyendo por primera vez un sistema simbólico, un lenguaje simbólico alrededor de una comunidad, utilizando todo lo que estaba en su disposición, que era el arte, esa primitivísima ciencia de observar lo que hay a mi alrededor e intentar darle causa y efecto, y todo eso para producir y crear un lenguaje que sirviera para esa comunidad. Así que, en conclusión, podríamos decir que sí, es cierto que los inicios del pensamiento humano, en sus inicios está el efecto y causa, la superstición y cómo van reinterpretando eso. Pero a medida que todas esas ideas que están por ahí revoloteando terminan convirtiéndose en un sistema de magia en el que hay un lenguaje gráfico, gráfico, artístico, que puede ser gráfico, visual, escénico, narrativo, se van creando una serie de normas y se va aplicando la importancia de la supervivencia del grupo, pues tendremos que decir que la magia no es en sí solo un pensamiento supersticioso, sino que es algo más. Es un sistema de creencias básico que permite
a los individuos comprender quiénes son y cuál es su lugar en el mundo, que ese sistema primitivo de creencias irá construyéndose poco a poco una serie de religiones cada vez más complejas. Y es que esta manifestación mágica es una de las primeras manifestaciones espirituales complejas que está asociada a lo que es los principios de la religión, el principio del arte e incluso en muchos aspectos también a características muy cercanas a la ciencia. La magia fue la forma más primitiva y experimentar lo que sería ese mundo invisible. La intuición de que todo está vivo, todo está conectado y que todo ocurre por una causa. Esas son las bases de lo que sería la magia. Y nada, ya lo típico, que si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, deis like y que podéis dejar un comentario dando vuestra opinión o simplemente podéis insultarme, que no hay ningún problema. Por otro lado, de recordar que en la descripción del vídeo vais a tener toda la información cronológica de lo que hemos hablado, así como toda la bibliografía posible. Vais a tener también enlace a mis redes sociales, sobre todo Instagram, que hago muchas encuestas que sé que vais a participar y que os va a encantar, y donde hago mucho el payaso y por donde podéis ver mi arte. También el canal de Telegram, que perfectamente hay mucho material didáctico y descargable y editable, que esto es muy importante. Así como que también podéis seguirme en mis otros dos canales de YouTube. Y nada, que tenéis también mis tiendas donde vendo mi trabajo digital y mi trabajo físico a nivel de artista, que si queréis apoyarme os podéis hacer miembro del canal o incluso iros a Patreon. Así que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Adiós.